¿Será el Interior? ¿Será el Ministro de Defensa? ¿Será el Presidente de la República? ¿O será el Ministro de Justicia? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? A ver, a ver, a ver. ¿Quién lo dice? Muchachos. Voy a apagar mi cámara para que se vea solamente la pantalla. Sí, el encargado de la defensa nacional es el presidente de la República. Él es el principal personaje, el responsable número uno. Ya dentro de las funciones del presidente de la República, uno de los principales postulados es velar por el cumplimiento, organización y planificación de la defensa nacional, ¿no? Que tiene que ver con decisiones fundamentales para que se organice todo el sistema. Se financie el sistema, se vigile el sistema, ¿no? Que es toda una organización nacional. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, todos listos, porque entramos a este tema. Y tiene su día de celebración. Sí, es el Día de la Defensa Nacional, el 27 de agosto. Se conmemora el Día de la Defensa Nacional, instaurado en homenaje a la reincorporación de Tacna al territorio nacional. Y dice que el sistema de defensa nacional es integral, permanente. Integral, ¿qué significa? Que abarca a todos los elementos del Estado, ¿no? Sí, principalmente a los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, principalmente, ¿no? Porque también están comprendidos los presidentes de región, los alcaldes, es decir, todas las autoridades políticas o funcionarios del Estado están comprendidos. Por eso dice que es integral. Es permanente por lo que no tiene día de descanso, no hay un día donde todos se van de vacaciones, ¿no? Y la defensa nacional se paraliza un mes, por ejemplo. No existe eso. La defensa nacional es todos los días del año, sin descanso. Ahora, lo que hacen es simplemente relevarse entre ellos, ¿no? Se relevan. Viene otro, cumple sus funciones, llega otro, sale el anterior, ¿no? Y así se van relevando, ¿ya? Entonces, es permanente, es constante, es cotidiano, es una forma de vida que sigue un ciudadano cuando integra las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Y alcanza ámbitos internos y externos. Es decir, en el ámbito interno, lo que está planteando es la seguridad interior. Se está viendo cómo está la ciudadanía, ¿no? Y cómo se desenvuelve con los males sociales, que son la prostitución, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, el secuestro, el cogoteo, bueno, y tantos males sociales que vemos todos los días, ¿no? Esa es su preocupación. Ahora, que no lo haga eficientemente es otra cosa, ¿no? En otros países sí sucede que han controlado, no hay delincuentes. Por ejemplo, en Cuba no hay delincuentes. En Cuba puedes caminar tranquilamente. Hace 2 años, unos amigos míos viajaron a Cuba. Y allá normal, a cualquier hora puedes sacar tu celular, tienes una tablet, una laptop ahí en el parque, puedes ponerte a observar y nunca pasa nada. No es como acá, pues, ¿no? Que uno saca un celular y ya a los minutos ya no tiene ya. Y no es que se haya desaparecido, sino que se lo han robado, ¿no? Menos, es impensable sacar un equipo, ¿no? Como una laptop o una tablet en un parque de Lima. A menos pues que estés en San Isidro, Miraflores, donde hay una ultra extra seguridad. Pero en nuestros distritos, como Comas, por ejemplo, es ir al parque y sacar tu tablet o tu laptop ahí, ¿no? Entonces no es imaginable esa situación, porque sabemos a qué nos estamos arriesgando, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el ámbito interno, ¿no? Lo que suceda con la población. En el ámbito externo,
se refiere a la relación que hay entre el Estado peruano y los estados vecinos, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la defensa nacional es la defensa del territorio, que ahora no solamente puede ser afectado por los países vecinos, sino también por países que están a ultramar, que están en otros continentes. Claro, ya no es necesario ser vecino para quitarte el territorio como lo hicieron los chilenos, ¿no? Sí, a ver, señoritas jóvenes, dígame el nombre de la zona que Chile se quedó para siempre. ¿Cómo se llama ese lugar que nunca más vamos a recuperar? Ya, muy bien, gracias por la respuesta. Ahora dime la zona más importante. Arica es una zona también que se ha perdido, pero es una zona pequeña en comparación a la más grande. ¿Sí? ¿Cómo se llama la zona que se perdió para siempre en el Tratado de Ancón? Con la letra T. T, T. A ver, ¿quién me ayuda? Con la letra T, vamos a ver un voluntario que me dé una manito. Estamos en Navidad, estamos en fiestas navideñas y tenemos que ayudarnos. Ya cuando pasen las fiestas navideñas ya es diferente. Ya, sí, es de la zona de Tarapacá. La zona de Tarapacá fue despojado del Perú mediante una guerra de rapiña, una guerra de saqueo. No fue una guerra por la justicia, por el honor, por los derechos humanos, la democracia ni la libertad. Fue una guerra planificada entre el Estado chileno y la potencia mundial, que era Inglaterra. Y con esa preparación, durante 10 años, se conformó un ejército muy fuerte en Sudamérica, que fue el ejército chileno. Por eso los estadounidenses, cuando analizan este tema de pérdida territorial peruano, ¿saben lo que dicen? Dicen así: el Perú no peleó solamente contra Chile, el Perú peleó contra Inglaterra, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Hace poco nomás ha habido material donde los chilenos están explicando ese tema. Y ellos afirman algo que debería conocerse en el Perú, pero muy poca gente sabe de que Estados Unidos, en ese momento de la guerra, de 1879, el diplomático más importante de Estados Unidos llega al Congreso. Y en el Congreso hace esta afirmación así, pero contundente. ¿Eh? Así dice el diplomático: el Perú se está enfrentando no a un país vecino o sudamericano, porque si no, si fuera sudamericano solamente así entre países vecinos, el Perú hace rato lo hubiera ganado a Chile. Y sella la idea este diplomático: el Perú se está enfrentando a Inglaterra y hay que estar atentos a esos resultados. Así comunicó el diplomático, el experto en relaciones internacionales, a su Congreso. Porque al Congreso no puedes hablar de a medias tintas, ¿no? Al Congreso tienes que hablar con claridad, si es un militar en este caso, ¿no? Perdón, si es un diplomático. ¿Mm? Sí, entonces fue Tarapacá. Y esa fue la situación en la cual, ¿no?, se afectó el ámbito externo. Y en líneas generales, como dice el texto, este sistema, aparte de comprometer a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al propio Estado, también compromete a toda persona natural o jurídica. A ver, los que estamos en el salón, ¿somos personas naturales o jurídicas? A ver, ¿quién me dice? Los que estamos aquí en el salón, ¿somos personas naturales o jurídicas? Ya hay una respuesta. Hay una respuesta. Gracias, gracias, señorita. Sí, somos unas personas naturales. Ahora, ¿cuándo seríamos jurídicas? Cuando nos legalizamos, ¿no? O sea, ya no solamente somos unos ciudadanos, ¿no?, con nuestro DNI, sino que ahora tenemos un registro
único del contribuyente, que es un RUC, y formamos una empresa. Y aquí hay un texto que dice, ¿no? Mira, voy a leer lo que ha mandado una compañera del salón. Me dice, profe, una persona jurídica es una organización o grupo de personas naturales a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de cada uno de sus miembros o componentes. O sea, la persona jurídica después es una empresa, ¿no? Es una organización, es una institución. Y esa persona jurídica puede ser privada o pública. ¿Ya? Entonces, la empresa, la personalidad jurídica es diferente a la persona humana, como está diciendo el texto que me acaban de enviar, y es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Qué interesante lo que ha enviado. Gracias, señorita, por su preocupación de tener información así muy precisa, ¿no? Bien, ahí vemos a las 3 Armadas Nacionales. Último, para aprovechar esta página. Dime, ¿cuál de las 3 es la determinante, la más importante de todas? ¿El ejército, la marina o la aviación? A ver, voy a preguntar por nombres y apellidos mejor, para que participen todos, ¿ya? A ver, Christopher, siempre participas. A ver qué dice Evelyn, Sebastián, Angie. ¿Bien? Entonces, sí, ya hay una respuesta acá. Ya está, ya. Muy bien, gracias. Sí, ya, pero si te ponen, porque los 3 son militares, ¿no? Los 3 son militares. Pero si te ponen ejército, aviación, y te ponen ahí marina, ¿cuál vas a marcar? ¿Ah? Te dicen, ¿cuál de los 3 es determinante en cualquier conflicto? Claro, pues, claro, muy bien, gracias, Evelyn. Gracias, Mel. Sí, es el ejército. Históricamente, es el organismo militar más numeroso, de más contundencia en un conflicto. Es el primero que va a entrar en combate. Y la marina y la aviación son así como complementarios. Su cantidad también es inferior. Su fuerza de combate también es inferior en comparación a la marina. Perdón, al ejército. ¿Ya? De las tres armadas, ¿cuál es la última, la que último se ha creado? A ver, ¿cuál de las 3 se ha creado últimamente? La aviación, correcto. A ver, ¿y cuál es de las 3? Es la más elitista, la que escoge a sus integrantes de la sociedad por sus apellidos, por su piel, siempre por su tamaño, su poder económico, etcétera, etcétera. La oficialidad del ejército, la oficialidad de la marina o la oficialidad de la aviación. A ver, ¿cuál me dices? Ya está. Ahí sí que creo que ya lo... Sí, exacto, exacto, sí. De los 3, el más elitista, o sea, el más selectivo, es la marina. Es la marina. Eso nunca te olvides, ¿ah? Nunca te olvides que es la Marina de Guerra del Perú la más importante, perdón, la más elitista, la que tiene más parámetros para seleccionar a sus integrantes, sobre todo el aspecto económico. Claro, ahí en la oficialidad de Marina, sí, señorita, sorprende, ¿no? Pero esto es una vieja historia, es esto. Una vieja historia, que ahorita demandaría mucho tiempo explicar esto, pero durante mucho tiempo la Marina de Guerra ha constituido pues, un órgano de las Fuerzas Armadas muy elitizado, muy selecto, muy excluyente,
es impensable, ¿no? Creer que uno de origen popular va a entrar pues, a la oficialidad, salvo casos excepcionales, ¿no? Casos excepcionales. Aunque hoy día también ya pesa bastante los conocimientos, la preparación, ¿no? Porque ya, aún así, aún así, de todo lo que podamos observar a este comentario, la Marina todavía sigue seleccionando con esas características que hemos mencionado. Bueno, y seguramente alguien que tiene un familiar de la Marina sabe la realidad que se vive ahí. Mi papá fue marino, pero no marino de la oficialidad, sino marino de tropa, o sea, del pueblo que son elegidos, son llevados a la Marina. ¿Y para qué? Limpiar el barco, cocinar, lavar, planchar. Eh, sí, esas eran las funciones de ellos en el buque. Cuando un marinero, no un oficial, sino un marinero se portaba mal, lo mandaban a limpiar el barco. Por ejemplo, los cañones. Tenías que meterte ahí y limpiar el cañón. O la parte externa del barco, que se llena pues de crustáceos. Y me contaba, ¿no? Que su rancho de ellos, su comida, el lenguaje militar rancho significa alimento, ¿ya? Su almuerzo. El rancho de la marinería era pues así algo sencillo, algo así, hasta a veces sin sabor. Pero el rancho de la oficialidad era platos a la carta A1, son uno de los mejores platos que se pueden servir en las Fuerzas Armadas. Mejor que todavía el ejército y la aviación, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas que hablar de la Marina. Solamente cierro la idea de que en la época de Velasco Alvarado fueron elementos de la Marina quienes atentaron contra funcionarios del Estado peruano, cometiendo, ¿no?, disparos contra funcionarios del Estado de Velasco Alvarado, eh, realizando explosiones o colocando explosivos en varios lugares estratégicos, por ejemplo, en la Embajada de Cuba. Sí. Ahora, finalizo esto con que la Marina también está vinculada muy estrechamente a Estados Unidos, a la oficialidad estadounidense. Bien, listo. A ver, ¿cómo se llama el héroe nacional de la aviación? Te doy su nombre, tú me das su apellido, ¿ah? José. José. A ver, ¿quién lo dice? Vamos. Se llamó José. Ajá, muy bien, señorita, gracias. Sí, es el famoso José Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones, así es. José Abelardo Quiñones. Un segundo, por favor. Gracias. Listo. Entonces ya tenemos al héroe de la aviación nacional, José Abelardo Quiñones, que sale en qué billetes. ¿En qué billetes sale? Sí, en el billete de 10 soles. Pero también tenemos otro aviador que murió en Francia cruzando la cordillera francesa, ¿no? Que es Jorge Chávez. Mira, esta es Defensa Nacional, ¿no? La presencia de las tres armadas para proteger al país, fundamentalmente de algún ataque extranjero, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Cenepa, la guerra del Pacho Paquilla, la guerra de las guerras que han habido contra Ecuador en diferentes épocas, ¿no? La guerra con la Gran Colombia, y así. Entonces el ejército ha estado ahí presente, porque esa es su misión. Ellos son conscientes de que al elegir una carrera militar,
pueden morir. A ver, ¿y quién muere más rápido? ¿La oficialidad o la tropa? ¿Quiénes son los primeros que van a ir a morir? ¿Los oficiales o los soldaditos? Claro, son la tropa. El soldadito de a pie, ese que ha sido elevado, llevado a la fuerza, ese es el primero que va a morir. Los oficiales, no, los oficiales no son afectados generalmente. Uno morirá, pero la gran mayoría sobrevive. Entonces, ¿qué es la defensa nacional, profesor? La defensa nacional es, vamos a anotarlo, mira, la defensa nacional es las instituciones, ¿no?, que están presentes para enfrentar las amenazas reales o posibles a nivel externo, o sea, con los países vecinos, ¿ya?, o a nivel interno, ¿ya? Entonces, hay dos frentes que tiene que ver la defensa nacional. Y ojo, que esta defensa nacional está conformada por elementos civiles y militares que planifican todo esto. Más aún, buenos pagos, ¿ya? Entonces, todo esto son la defensa nacional. Es decir, el conjunto de medidas, previsiones y acciones que el Estado genera. ¿Para qué? Para proteger en forma integral y permanente todos los ámbitos de, del país. Sí, todos los ámbitos del país tienen que ver la defensa nacional. Y en algunas épocas se ha visto algo muy interesante, ¿no? De que hay un desastre natural, se destruyen las carreteras, se destruye todo eso, y en alguna época de la historia del ejército, un coronel saliendo del cuartel con su tropa y yendo a la zona de desastre. ¿Para qué? Para brindar seguridad, para ayudar a sacar los escombros. Uh-huh. En la década del 70, me cuentan, me cuentan mis padres que el ejército fue al distrito de Comas con sus equipos para ayudar a hacer las pistas, sacar las piedras, y los soldados que estaban en el cuartel antes ahora estaban en el pueblo ahí ayudando a la población. Ya, ahora, ¿qué pasa como hemos dicho hace un momento, que toda persona humana, perdón, toda persona natural y jurídica está obligada a participar en la defensa nacional? Ahí vemos dos casos, ¿ah? El primer caso es cuando es un desastre nacional. Mira, a ver, ¿qué fenómeno natural puede generar la primera foto? Gracias. Muy bien, así es. Exacto. Un terremoto. A ver, ¿de qué grado? ¿De qué grado? En la escala de Richter, estamos hablando de 5 grados, 7 grados u 8 grados. Exacto. Uno en la escala de 8 grados, en la escala de Richter. Ese sí te destruye todos los edificios, hasta las carreteras se levantan. Muy bien, gracias, Christopher. Sí, a partir de los 7 grados ya estamos entrando en una situación calamitosa. Los 8 grados ya es un desastre nacional ya. Sí, ya. Entonces, y en ese caso, la Fuerza Armada tiene la obligación de salir a cuidar a las víctimas, ¿da?, brindarles apoyo, porque el ejército tiene toda la logística, tiene todos los equipos, las máquinas, los insumos para poder preparar, por ejemplo, los alimentos de los sobrevivientes del terremoto. También está un maremoto, ¿no? Está
inundaciones, ¿qué más hay? Heladas, sequías, ¿qué más, profe? Aluviones, derrumbes, en las carreteras sobre todo, ¿ya? El friaje, gracias por tu aporte. Y ahí vemos que sale, en primer lugar, lo hace el ejército. Es su trabajo. Es su trabajo realizar estas funciones que vemos en pantalla. Esto está registrado, está contemplado en el artículo 163, donde dice clarísimamente, dice, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. ¿Ves? Entonces, no es cualquier asunto. Este es un asunto de mucha importancia en todo el país. ¿Ya? Un segundo, por favor, un segundito. Gracias. Sí, como estamos mencionando, miren, es la función principal la que garantiza, ¿no? Garantiza la seguridad del país, la seguridad de la nación. ¿Cómo se hace? A través de algo planificado, conjunto de instituciones que tienen entre sus funciones realizar ese conjunto de medidas para mantener esta defensa nacional vigente, actualizada, y sobre todo con participación de todos los responsables, ¿no? Desde el más alto cargo hasta el más sencillo y humilde, ¿no? Que puede ser un funcionario del Estado peruano, ¿no? Es un portero, también tiene que estar preparado para, por ejemplo, evacuar a las personas del edificio. El portero, el que está ahí en la puerta, ¿no? Viendo que la gente salga, entre. Hasta el ministro, que es uno de los cargos más importantes del Estado peruano, también tiene que saber qué medidas tomar cuando se presenta un terremoto, un maremoto, un, un problema de ese tipo. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, artículo 163. Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que es el sistema de seguridad y defensa nacional, ya que son unos temas que se ha enfatizado en el último prospecto de admisión, dentro de uno de los últimos temas también, ¿eh? Uno de los últimos temas que se presentan en este tema, en este punto. Y aquí está todo el estudio que vamos a hacer. Aquí está resumido prácticamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el sistema de defensa nacional? Son varios órganos del Estado peruano, varios, ¿no? Ahí están las Fuerzas Armadas, los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, distritales, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad, profesor, de todo esto? La finalidad permanente, eso no va a cambiar, ¿no? Es garantizar, asegurar que se cumpla una forma de ver la vida, una forma de ver la sociedad y la política, ¿no? Hacia dónde vamos, debemos ir preparados y siempre ejecutando todo lo que es la defensa nacional. Ahí está sintetizado todo lo que es la defensa nacional. Sí, la concepción es aquel que lo va a crear.
O sea, este conjunto de órganos es el que va a crear todo el sistema, estableciendo funcionarios, estableciendo presupuestos, estableciendo sus normas de funcionamiento, su, por ejemplo, su cobertura, ¿no? Por ejemplo, el ejército tiene una cobertura nacional, pero la región de Ica, ¿cuál es su cobertura? Es Ica nomás. Igual como Huánuco, es Huánuco nomás. El alcalde, los regidores. Así es. Y direcciona, ¿por qué direcciona, profe? Porque da las pautas de qué hacer, ¿no? Las pautas de qué hacer. ¿Quién lo va a hacer? Eso es direccionar. Delegar funciones, controlar que eso se cumpla. Eso es ser dirección. ¿Ya? Y también la preparación, porque eso no cae del suelo, no cae del cielo. Tiene que prepararse a la gente, tiene que capacitarse a los funcionarios para que estén al día en temas de defensa nacional. Y finalmente, la ejecución, la realización de este conjunto de medidas. ¿Listo? Muy bien. Y aquí lo cerramos la idea con esta frase, ¿eh? Que dice, profe, el sistema de seguridad y defensa nacional es presidido, es presidido por el presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya, esto hay que subrayarlo. Jefe supremo. O sea, las Fuerzas Armadas responden al presidente de la República porque es el que preside el sistema de seguridad y defensa nacional. O sea que no es un capricho del presidente ponerse a la cabeza de este sistema, sino que es su función, es su responsabilidad. ¿Sí? Y ahora, y todo este sistema está conformado por lo siguiente. Uno, uno, el Consejo de Seguridad Nacional, el cual está conformado por un conjunto de instituciones, ¿no? Ahí están las Fuerzas Armadas, con sus generales, ¿no? Ahí están los gobernadores de cada lugar. Otro es el Sistema de Inteligencia Nacional. Aquí hay gente especializada en espionaje, en infiltración, en seguimiento de potenciales enemigos del Estado peruano. A ver un ejemplo, ¿quién podría ser un enemigo del Estado peruano? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, los órganos, perdón, o las organizaciones levantadas en armas del año 80 y el año 84, que es Sendero Luminoso, su nombre verdadero es Partido Comunista del Perú, y el otro es el MRTA. En ambos casos, sigue un método, ¿no?, de uso de la guerrilla para tomar el poder, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer el sistema de inteligencia nacional? Debe investigarlos, conocerlos a profundidad. Por eso dice que tiene uno de esos métodos famosos que es la infiltración. Colocar gente de ellos dentro de las organizaciones populares que están reclamando, luchando, etcétera, ¿no? El sistema de inteligencia nacional, el SIN, tiene una época de mucho desprestigio, que es la década del 90, donde el SIN fue utilizado por el gobernante como su guardia personal, ¿sí? Denigrando a muchos oficiales que sí se han preparado para trabajar ahí, ¿no? ¿Sí? Y el tercero es el Sistema Nacional de Defensa Civil. Aquí se encarga del aspecto, pues,
de los cuidados de la población si es que hay desastres naturales. Ahí está defensa civil, somos todos, dice, ¿no? Luego, los organismos oficiales, ¿quiénes son? Cada ministro, cada ministerio. Y ahí hay dos ministerios que debes acordarte, ¿ya? O sea, de todos los ministerios que tenemos y que deben participar en la, en la defensa nacional, seguridad y defensa, no es cualquier ministerio, ¿eh? Principalmente es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Esos dos van a la cabeza, después ya los demás ministerios, ¿no? Organismos públicos, estos son los organismos constitucionales, y los gobiernos regionales. De eso se trata este tema que estamos viendo. Actualmente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas se llama Pedro Castillo, y aquí podemos verlo con las tres armadas, ¿no? El ejército, la aviación, la Marina de Guerra del Perú, típicamente con su uniforme de gala en y aquí está el exministro de Defensa, el ministro Ayala, y Pedro Castillo. Sí, ahora voy a pasarles un material para que conozcan cómo es el ejército peruano, ¿ya? Y puedan distraerse un poco también, ¿no? Aquí lo tengo. Ya, vamos a pasar unos 3 minutitos para que vean cómo es. Ya, ahí está. Pásenlo. Ahí va, un segundo. Ahí está. Ser soldado del sur no es cuestión de vanidad. El uniforme que he visto me hace recordar el compromiso que tengo con mi patria. Vivir donde me envíen, luchar donde se luche, vencer donde se venza y morir donde se muera.
seguridad, sacrificio, y dolor, para fortalecerme, pero permanentemente te pido, oh Señor, que me ayudes a vivir, y si algún día fuera necesario, por Dios, por la patria, por la familia, ¡a morir revolucionario! Bien, este material nos explica, ¿no? Nos da a conocer cómo están las Fuerzas Armadas, ¿no? Imágenes muy, muy interesantes y que nos permiten tener una visión un poquito mejor acerca de lo que es la Fuerza Armada peruana, ¿no? Con dos consideraciones. Uno, que tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más altos de todas las entidades del Estado peruano. Casi el 20% del presupuesto general se va para las Fuerzas Armadas. Casi, ¿ya? Y luego, recordar que en un gobierno, ¿sí? Se tuvo esa inversión enorme, que fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado. A partir de ese gobierno ya la Fuerza Armada se moderniza, incrementa su material bélico, y de ahí ya la situación ha continuado hasta hoy día, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, de eso se trata. Y como verás, también la presencia de la iglesia es muy fuerte en la Fuerza Armada. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí le dejo el video para que lo mire nuevamente. Ahí lo voy a dar en el PDF. Y ahora tenemos que comentar también la importancia del Ministerio del Interior. Esta cartera se encarga de la supervisión, vigilancia y organización de la Policía Nacional del Perú, ¿sí? En las cuales pues son civiles que entran a una preparación para desenvolverse dentro de la misma ciudadanía, o sea, la misma población. No es como un militar que se prepara, o mejor dicho, ingresa a las escuelas, ¿no? Técnicas del ejército, ¿no? La escuela militar de Chorrillo, y prácticamente se aísla de la población. Por ejemplo, hasta en el colegio empieza. Hay un colegio que se llama Leoncio Prado, en el cual hay un internado de menores de edad. Internado de menores de edad. Yo vivo más o menos a 10 cuadras de ese colegio. Y es toda una instalación impresionante, ¿eh? Impresionante. Cada vez que paso por ahí me quedo perplejo por el tamaño de la instalación. Es increíble, ¿eh? Es gigantesca. Está al lado de la playa, frente a la playa está. Y ahí los niños van y se internan ahí. Una semana, 15 días, ¿no? Sus familias van a recogerlos ya cada cierto tiempo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando un civil no se interna, el civil va, se prepara, ¿no? Ingresa a la escuela y luego sale, pues, ¿no? De la escuela no vive internado como un militar. Un militar ya prácticamente llega con todas sus cosas para quedarse en el cuartel un mes, 2 meses, 3 meses. Y el Ministerio del Interior trata eso, trata de la Policía Nacional. ¿Y cuáles son las funciones de la Policía Nacional? Primero que nada, la Policía Nacional, ¿sí?, vela por el cumplimiento de las leyes. O sea, la policía tiene que encargarse de hacer cumplir las leyes en la población, porque hay mucha gente que no quiere hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mira, un caso. Una ley. ¿Qué dice esa ley? La ley dice que no puedes pasarte a la luz roja y el otro se pasa. Y ahí está la policía de tránsito que lo detiene, ¿no? Hasta lo lleva al depósito de su carro.
Otro caso, por ejemplo, está prohibido robar, es un acto delincuencial. Y si alguien está robando, entonces tiene que entrar la policía. No, los civiles no van a perseguir al delincuente. Eh, no es así la figura. Es la Policía Nacional, los cuales reciben pues sus salarios, ¿no? Reciben toda una serie de beneficios justamente por esto, porque hacen cumplir las leyes, ¿no? Pero también hay problemas, ¿no? Sí. A ver, y estos ejecutan órdenes de las autoridades, o sea, el alcalde, por ejemplo, ¿no? El ministro del Interior, por ejemplo, los miembros del Congreso, tienen a su mando a un conjunto de policías. Cada, cada congresista tiene para su protección 2, 3, 4, 5 policías, los cuales también cuidan su desplazamiento, ¿no? Los ministros se van pues en carros llamados limusinas, donde la policía les abre paso durante todo su trayecto. O sea, un congresista, un ministro, jamás lo vas a ver ahí en el tráfico, ¿no? En el embotellamiento. Y como nosotros estamos 1 hora, 2 horas ahí en ese tráfico, ellos tienen rutas especiales, y si no hay ruta especial, entonces el policía abre paso. Y los automóviles oficiales transcurren a altas velocidades por estos lugares. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las competencias de la Policía Nacional? A ver, un voluntario que me diga cuál es la fecha de la Policía Nacional, qué día se celebra, qué día es su cumpleaños, su ceremonia. A ver, si me ayuda con eso. ¿Cuál es su fecha de aniversario? Ya pasó ya pasó esa fecha. Así es que, a ver, ya tengo 2 respuestas ya. Tengo 2 respuestas. En este momento, vamos a leerlo. Ya, me dicen, profesor, a ver, me han puesto otra fecha. Vamos a constatarlo por si acaso, ¿no? ¿Hay alguna duda? Sí, se pone aniversario de la PNP. Me han puesto el 6 de diciembre. Sí. Aquí en... Ya, muy bien, muy bien. Miren, sí, vamos a verificar eso. Día de la Policía Nacional, 6 de diciembre. Tiene 33 años de existencia. 33 años de existencia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros nos acordamos del 30 de agosto entonces? ¿Ah? Siempre, cuando dicen, no, la mayoría responde 30 de agosto. Porque ese día se conmemora a la patrona de la Policía Nacional. ¿Quién es esa patrona? A ver, ¿cómo se llama esa mujer? Su nombre verdadero, no me diga su nombre de santa, ni su nombre de religioso, ¿no? Su nombre verdadero. Ya te doy su nombre conocido, es Santa Rosa de Lima. ¿Cuál es su nombre verdadero? La famosa Isabel Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva, ¿ya? Muy bien. Y cada 30 de agosto se conmemora a Santa Rosa de Lima. Y como Santa Rosa de Lima es la patrona de la Policía Nacional, entonces, ¿qué sucede?
que todos cuando nos preguntan eso, aniversario de la policía, 30 de agosto, ¿no? No, no es 30 de agosto, es 6 de diciembre. Gracias, Mel. 6 de diciembre, ¿ya? Muy bien, listo, no hay problema. Otra competencia, una de las competencias más importantes es auxiliar. Auxiliar y proteger. Profe, eso subrayo, profe. Ya lo subrayo, mira, acá está. ¿A quiénes? A las personas. Y conservar y cuidar los bienes. Por ejemplo, aunque el pueblo no tiene muchas joyas, ¿no? Pero las joyas de la clase alta, ¿no? Sus diamantes, sus propiedades. Del pueblo les cuidará pues, sus celulares, ¿no? Sus bicicletas, ¿no? La policía tiene esa misión de cuidar de todos esos materiales que no sean despojados. Entonces la policía tiene esa misión, ¿ya? Otro, vigilar las fronteras. Ahí tenemos en otras policías, ya que están vigilando cómo se desenvuelve pues la situación fronteriza, ¿no? Entre ambos países, qué problemas hay. Hace poco salió la noticia de que en la frontera brasileña y loretana habían casi 200 a 300 haitianos. Haitianos. Ahora, como es una zona muy alejada, ya tiene presencia ahí el ejército. Ya, el ejército tiene la principal función es cuidar el territorio nacional. En cambio, la policía no va a cuidar, no va a ir a defender el territorio nacional porque no tiene los equipos necesarios, ¿no? Porque quien va a invadir un país no viene con pistolas ni metralletas, viene con aviación, viene con un ejército muy poderoso. Y ahí entra a tallar el papel, pues, de la Fuerza Armada, ¿no? Mientras que la policía son ciudadanos que han ingresado a las escuelas y se están preparando, pero ¿para qué? Para tratar con la población, conversar con ellos, explicarles la problemática, ¿no? Y persuadirlos, porque está prohibido imponer, violentar a la gente. Aún así sea policía la persona, no puede violentar al vecino, ¿no? Pegarle al amigo. No. Está prohibido. Por eso la policía le enseñan tratos adecuados, ¿ya? Adecuados. La siguiente de la policía es velar por la protección y seguridad de las altas personalidades. ¿Quieres saber cómo se protege y traslada a un congresista? ¿No? Ahí está, están cumpliendo su función. Al presidente, ¿no? Al viceministro, al congresista. La policía se encarga de su traslado, de su protección y seguridad. Así también, ¿no? La función de la policía es mantener y restablecer el orden interno y la seguridad ciudadana. A ver, antes de la pandemia creo que habían declarado estado de emergencia en el Callao, ¿no? ¿Para qué? Para bajar el alto grado de delincuencia que había en ese distrito. Y restablecer el orden interno. Así es. ¿Ya? Y último, es prevenir y combatir la delincuencia. Ese es el objetivo de la policía. No es
defender el territorio nacional, ¿no? Defender el mar peruano. Esa es la Marina y ese es el Ejército. A la policía hay que exigirle, uno, que proteja a la ciudadanía de los delincuentes. Dos, vigilar, informar al ejército si un enemigo está entrando a territorio peruano. Y es la Fuerza Armada la que va a tomar sus medidas, ¿no? En cambio, la policía no. La policía trata con los civiles, les explica, les persuade, y si ya no puede hacer más, lo enmarroca y se lo lleva preso. Un segundo, esto se ha colgado. Ya. Ahora sí. Vamos a entrar al Ministerio de Defensa. Todos atentos, por favor. Ya, Ministerio de Defensa. Y es el encargado de velar por el normal desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Y esto está constituido por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Asimismo, su misión es garantizar la soberanía e independencia del Estado, así como su integridad territorial frente a cualquier forma de amenaza o agresión externa. Sí, esta es la Fuerza Aérea, ¿no? Perdón, las Fuerzas Armadas. A diferencia de la Policía Nacional, ¿no? Que tiene otras funciones, tiene otra preparación, ¿no? Ambas complementan su trabajo. Ambas tienen una característica, que no pueden ser deliberantes, o sea, no pueden tomar decisiones cuando hay una organización política, que es el presidente de la República, el Ejecutivo, ¿no? El Legislativo Judicial. Las Fuerzas Armadas no pueden decidir ellos si van a gobernar ellos, si van a darle golpe de Estado. Eso está prohibido, es romper el orden constitucional. Por eso se dice que la policía y las Fuerzas Armadas no son deliberantes. De eso se trata, ¿ya? No son deliberantes. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Están subordinadas, esta es la palabra, subordinadas al poder constitucional. ¿Y qué es el poder constitucional? Oh, de los poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahí, a ellos se debe la Policía Nacional. A ellos se debe, a esos tres poderes del Estado. Asimismo, a los gobiernos regionales, distritales y provinciales. Bien, ahora sí, me toca pasarles este video que es excepcional. A muchos les va a encantar, quizás cambien de vocación, no sabemos, ¿ya? Pero sí, ya les paso para que también sigan distrayéndose para unos cuantos minutitos. Este es el video que me impacta porque está preconformado por el ejército más grande del mundo. Sí, a ver, estamos bien en el tiempo. No hay ningún problema con el tiempo. Todo es Navidad hoy día. Así que, según esta fecha, todos debemos volvernos consumistas al extremo. Si no somos consumistas, la gente sufre, la gente padece. Uy, me equivoqué, me fui tenía que irme de acá. Acá. Ya, le voy a mostrar otra fuerza armada, ¿ya? Que es la más grande del mundo.
Luego de este impresionante desfile, los chinos explican cómo logran ese nivel de coordinación y sincronización. Mire, son horas y horas de entrenamiento del ejército más grande del mundo. Es el ejército chino. Y que hoy día, miren esas pruebas que se hacen, miren lo que se ponen en la cabeza, miren cómo toman las medidas. ¿Ven? Y este desfile se realizó para el 60 aniversario de la Revolución China. Por lo tanto, los chinos dieron todo. ¿Sí? Y lograron estas espectaculares imágenes que a nosotros los civiles nos llama sumamente la atención, ¿no? No somos indiferentes a esta situación, ¿no? Más bien la vida militar es algo que debemos saber, ¿no? Saber. Mira cómo terminan los chinos después de su entrenamiento. Hasta algunos agotados extremos, miran todos su uniforme, ¿no? Después de entrenar horas y horas para esta jornada, que fue una orden nacional, ¿no? Preparar a los mejores de China para esta fecha tan importante, ¿no? Que es la defensa del Estado, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora ya vamos a entrar a lo que habíamos quedado, que es el Ministerio de Defensa, ¿ya? Este ministerio tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo se organizan, cómo se estructuran, y de esa manera velar por el cumplimiento de sus misiones, ¿no? De sus funciones. Mira, vamos a ver eso en este momento. ¿Ya? Ya hemos visto esto de la Fuerza Armada, y hemos visto que la Fuerza Armada y la Policía Nacional no pueden tomar decisiones por su cuenta, sino que están subordinadas al poder constitucional. ¿Y qué es el poder constitucional? Es el Estado republicano. El Estado republicano es dirigido por los tres poderes del Estado, fundamentalmente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y lo que ves en pantalla, la Fuerza Armada y la Policía Nacional se deben íntegramente al poder ejecutivo. Ahora, ¿qué es el SINAGER? Ya, vamos a poner acá, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, cuya finalidad, la finalidad de este sistema, la finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, y prepararnos para esas circunstancias. Por eso ellos son los que realizan los simulacros, los famosos simulacros de terremoto, maremoto. Ese es SINAGER, sí. Y la primera función, dice, es calcular cuánto de desastre va a haber en esa situación hipotética, ¿no? Ellos también se encargan de preparar una respuesta inmediata. Asimismo, rehabilitar la zona que ha sido inundada, que ha sido afectada por un terremoto. ¿Y por qué tanto terremoto en Perú? No es por el dios Pachacamac, sino es por que estamos en una zona tectónica, ¿no? Los movimientos telúricos se deben, en el Perú se encuentra en esta zona de placas tectónicas, que a cada momento nos sorprenden los temblores, ¿no? Y ya últimamente un terremoto acá en la selva peruana. Sí, estamos en una zona volcánica, sobre todo el sur peruano, ¿ya? Entonces debe haber una política de previsión, ¿no? Tenemos que estar prevenidos, y si estamos prevenidos, por consiguiente se reduce todas las consecuencias de esos desastres naturales, porque no son misterios, ya se sabe con detalle. 3 o 4.
También el SINAGER tiene como función reconstruir lo destruido por el desastre natural, ¿ya? Profe, ¿y quién se encarga de ver a todas estas instituciones, todas estas funciones? Es la PCM. En la PCM, a ver, ¿qué significa PCM? Un voluntario, voluntaria, PCM. Te doy un dato. Hoy lo dirige Mirta Vázquez. Mirta Vázquez. Ya, la PCM es parte del Poder Ejecutivo que se encarga de los ministerios. O sea, es la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el primer ministro tiene la función de dirigir el sistema nacional de gestión y riesgos de desastres naturales. Aquí está el organismo nacional, ¿eh? Se llama SINAGERM. SINAGERM. Aquí está todo su funcionamiento, mira. Miremos acá. Y vamos a decir con esta infografía, con este ordenador, ¿no?, visual, vamos a decir algo muy, muy, muy claro. Que el SINAGER es el órgano supremo de decisión política y coordinación estratégica. Y del SINAGER, ¿cómo se llama el ente rector? Es la presidencia del Consejo de Ministros. Y el órgano máximo de decisión es el SINAGER, ¿no? Perdón, es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ya con otro nombre, ¿eh? CONAGER, ¿ya? Y también es un organismo público ejecutor. Este centro, el CENAPRED, es un Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. CENEPRED se llama, CENEPRED. Imagínate cuando estos organismos funcionen al 100%. ¿Qué va a pasar con los desastres naturales en el Perú? Van a desaparecer. Claro, van a desaparecer. Mira, acá también se incorpora a todo el sistema que dirige SINAGER, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, las entidades públicas, Fuerza Armada, Policía Nacional, hasta los civiles se insertan, ¿eh? Está también a la cabeza de todo esto el Instituto Nacional de Defensa Civil. Instituto Nacional de Defensa Civil, que es otro encargado, pues, de todas estas funciones, ¿no? Ahora, ¿qué es un régimen de excepción? Son competencias que la Constitución otorga al Estado. A ver, ¿eso será permanente? ¿Será todos los días, no? ¿Todos los días del año? No, pero es de carácter extraordinario. O sea, que debe suceder algo así sumamente grave. Por ejemplo, la delincuencia en el Callao. Lo llevó al alcalde, al ministro del Interior, a que se declare estado de emergencia y salga el ejército a cuidar las calles del Callao. Sí, por eso son extraordinarias, ¿eh? ¿Y para qué se toman esta medida de régimen de excepción? Para enfrentar, ¿no?, o afrontar también hechos, sucesos o acontecimientos. Y estos hechos no son cualquier hecho, son medidas que pueden afectar
pueden poner en peligro el normal funcionamiento de los estados públicos. Todo siempre en relación a las entidades del Estado, ¿no? Y para que se desenvuelva pues, la convivencia, ¿no? Todo está regulado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el cual comprende dos situaciones: el estado de emergencia y el estado de sitio. Vamos a empezar a ver uno por uno. Sí, es el presidente de la República, con el acuerdo de sus ministros, ¿no? Que puede decretar por plazo determinado en todo el territorio o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los regímenes de excepción, ¿no? Por ejemplo, puede ser que al presidente Pedro Castillo, ¿no?, en ese afán de sacarlo del poder, quizás intentonas de golpe de Estado, ¿no?, amenazas, etcétera, etcétera. Por esa razón es que se lleva pues la policía, ¿no? Se lleva a las entidades para que aseguren a la población. Así es. Más aún, cuando hay perturbación de la paz o del orden interno, también causado por fenómenos naturales, en esa eventualidad, como repito, no es algo constante, ¿no? Es una eventualidad que aquí se podría tomar medidas muy interesantes para evitar estos problemas. Entonces, ahí estamos viendo que son temas eventuales. Y estos acontecimientos tienen una característica, ¿no? Que pueden restringir o suspender el ejercicio de los derechos, el ejercicio de los derechos constitucionales. O sea, cuando el gobierno decreta estado de emergencia, lo que va a suceder automáticamente es que la ciudadanía no va a poder transitar libremente. O sea, la ciudadanía va a tener que tomar sus medidas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hemos visto cómo se decretó el estado de emergencia y no podíamos ir a ningún lugar. Estábamos metidos en casa. Mucho tiempo, ¿eh? Hasta ahorita, mira. Hasta ahorita las clases siguen así virtuales. Tenemos que salir bien protegidos, ¿eh? Y también te pueden detener en cualquier momento. En un estado de emergencia se desconoce o no se aplica el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad personal. No se contempla. Si es que te pueden detener, te pueden meter preso, eso está facultado en un estado de emergencia. También se suspende la inviolabilidad de domicilio. O sea, que ante el estado de emergencia, para que un policía pueda entrar a la casa de uno, tendría que traer su autorización judicial. Ya, en el estado de emergencia no es necesario. Si hay una sospecha de que hay algo malo en esa casa, la Fuerza Armada y la policía entran. ¿Por qué entran, profe? Porque han suspendido el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ¿eh? Sí, acá está, se restringen o suspenden estos derechos, ¿ya? También no puedes reunirte con nadie. Y esto se da en todo el territorio, ¿eh?
apunten que esta es una de las fijas del examen. El plazo del estado de emergencia no excede a 60 días. O sea, no puede haber un estado de emergencia de 70, 80 días. No, no, no. Es 60 días. Ahí queda. Ahora, para que, ¿qué tal si el problema continúa? Ya, si el problema continúa, entonces se puede sacar una prórroga. Una prórroga explicando. Sí. Ahora, para que esto se prorrogue, tiene que haber otro decreto, ¿ya? Que es el gobierno central quien se encarga de todos estos detalles. Ese es el estado de emergencia. Ahora, en el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Pero no es obligación, ¿no? No es obligación que la Fuerza Armada salga de los cuarteles. La Fuerza Armada sale obligatoriamente cuando hay una invasión de un país vecino, así, cosas graves, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede salir? Cuando el presidente lo convoca. Si el presidente ve conveniente, si el presidente ve por conveniencia pedir a la Fuerza Armada que salgan a resguardar tal o cual zona, se lleva a cabo. Ahora último hubo toda una polémica, ¿no? Cuando salieron los soldados a cuidar las entidades públicas en coordinación con la policía. Entonces la gente se quedó así, medio asustada, preocupada, ¿no? ¿Por qué han salido los policías, los militares? Eso sale solamente cuando hay golpe de Estado, ¿no? Cuando hay golpe de Estado. Uh-huh. Pero en este caso es el presidente de la República quien ordena su salida de la Fuerza Armada hacia el cuidado de la ciudadanía. Creo que Pedro Pablo Kuczynski también lo hizo en el Callao, donde también sacó a la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, el estado de sitio es algo más delicado todavía. ¿Por qué, profe? Porque se establece en caso de invasión. ¿Te imaginas que invadan al Perú? Una guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, no se restringen o suspenden los derechos fundamentales. No se restringen o suspenden los derechos fundamentales, sí. El plazo del estado de sitio es de 45 días. 45 días. Sí. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne en pleno derecho. Ahora, la prórroga requiere aprobación del Congreso. Si el Congreso no está de acuerdo, el estado de sitio se levanta. Y así va a suceder. Entonces, acordarse de la diferencia con el estado de emergencia, ¿no? Mientras uno es 60 días, otros 45 días. Y estos son los regímenes de excepción, mira, que hemos estado comentando. Y están en el título cuarto de la estructura del Estado, capítulo séptimo, régimen de excepción, artículo 137 de la Constitución, inciso 1 y 2. Sí, ahí está señalado. De conformidad con lo expresado en el artículo 137, reconoce la existencia de dos tipos de regímenes de excepción. Uno, el estado de emergencia, y otro, el estado de sitio, que ya lo hemos comentado un poco. Y este tema, a nivel general, se llama la estructura del Estado, régimen de excepción. Y ahí está el artículo 137, que dice que hay los estados de excepción solamente son dos son. Uno se llama estado de emergencia, que se hace a la población peruana, y otro es el estado de sitio, que es frente a un enemigo muy peligroso, que la policía no podría enfrentarlo, ¿no? Por ejemplo, otro ejército, el ejército chileno, el ejército ecuatoriano, ¿no?
Entonces ahí ya se decreta el estado de sitio, que es sobre todo para salvaguardar a la población. Inmediatamente hay un toque de queda. O sea, la gente no puede transitar libremente porque puede haber peligro de combate, enfrentamiento en estos casos. Y es el presidente de la República, con la aprobación de los ministros, es que por un plazo determinado, en parte o en todo el territorio nacional. Aquí está, en todo el territorio nacional o también en parte de ese territorio. Y el Poder Legislativo tiene que dar cuenta, tiene que explicar por qué ha tomado esta medida, ¿no?, al Congreso de la República, o en su defecto a la Comisión Permanente del Congreso de la República. Por ejemplo, cuando hay mucho vandalismo, ¿no?, cuando hay un descontrol de la delincuencia, o cuando el Estado no satisface la necesidad de la población y la población desborda en estas manifestaciones que ves en pantalla, o cuando la política se maneja como le da la gana a la gente, entonces la juventud sale a las calles a expresar su rechazo, Así es. El estado de emergencia, en cambio, ahí se produce pues una perturbación de la paz. Es siempre el orden interno. ¿En qué cosa, profe? Desastres naturales, ¿no? Sí. Y se restringen, como ya hemos visto, se restringen o suspenden los derechos relativos a la libertad. O sea, ya no puedes transitar libremente por la calle. Si no tienes salvoconducto, te van a meter preso. Y también la seguridad personal. Por ejemplo, te meten preso, invaden tu casa. Anterior al estado de emergencia, un policía podía entrar con el fiscal a tu casa, pero mostrándote una orden judicial. Cuando hay estado de emergencia ya no es necesario. El policía entra a la casa, hace la revisión y realiza su trabajo, ¿no? También está prohibido la libertad de reunión. Creo que ahora en Navidad y Año Nuevo, han decretado también inamovilidad. Inamovilidad, sí. Se ha decretado inamovilidad en estas fiestas navideñas, que ya estamos muy cerca ya. Sí, faltan solamente 8 días. 8 a 7 días ya las familias pensaban reencontrarse, ¿no? En fechas así de unidad familiar. Pero el gobierno ha sacado una ley, una norma, que dice que está prohibido. Está prohibido que los familiares se frecuenten, más aún si se vive pues una tercera ola, ¿no? Una tercera ola en estos momentos, en el Perú y en el extranjero. Por ejemplo, allá en Inglaterra ya se ha contabilizado algo de 60.000 casos del virus que ha mutado, ¿no? Creo que es Omicron el nombre, ¿no? Bien, entonces todo esto que estoy explicando está en la Constitución Política del Perú, inciso 9, 10 y 12 del artículo 2. También dice que en ninguna circunstancia se puede expulsar a alguien del país. O sea, en el estado de emergencia es imposible hacer eso. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando se suspende el estado de emergencia, ahí se puede
ejemplo, a un grupo de venezolanos ya lo han sacado del país, ¿no? O también a algunos peruanos, ¿no? Repetimos, el estado de emergencia no excede 60 días. 60 días. Para que estos 60 días sean 70, 80, 90, 100, entonces se necesita nuevo decreto. En estado de emergencia asumen las Fuerzas Armadas el control interno y dispuesto por el presidente de la República. Muy bien, esto está clarísimo ya. Ahí está, en plena acción. En plena acción el ejército peruano fiscalizando a las poblaciones, ¿no? Creo que estas fotos ponen en Callao. Ya hemos dicho, el estado de sitio es cuando hay invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente. Ahí los derechos fundamentales no se restringen o suspenden. ¿Solamente cuántos días? 45 días nada más. 45 días y ahí tienen que actualizarse. Ahí está el resumen del tema. Sí. Entonces, así estaríamos entrando ya a esta última parte, donde vamos a ver un estado de emergencia en el Perú. Algo breve, tenemos todavía un par de minutos. Vamos a ver un ejemplo nomás, ¿ya? Un ejemplo. A ver este ejemplo de acá. Sí, dura justo, vamos a poner 2 o 3 minutos nada más. Para que vean cómo es que en el Perú sí se aplica cada cierto tiempo los estados de emergencia. Temas, porque hay que entender que es un estado de emergencia sanitaria. Correcto. No es un estado de emergencia no por la toma de un gobierno de facto, por un tema de inseguridad ciudadana, no, es un tema de salud, es un tema de emergencia sanitaria. Entonces nosotros como policías estamos muy aperturados en ese tema y estamos en la obligación de brindarle todas las facilidades a las personas que sí están autorizadas de acuerdo a ley. Correcto. Entonces, ¿a quién debe de ir a la comisaría a solicitar el permiso? Las personas que de una u otra manera no están dentro de ese rubro, pero sí es necesario que se trasladen. Claro. Esa es una buena explicación. El transportista. Por ejemplo. ¿No? Hay transportistas de combis, ¿no? Que sí necesitan en esos horarios, ¿no? Salir. Entonces irán a la comisaría a solicitar su salvoconducto, especificando, ¿no? Las causas y las razones y los motivos para cuál desean ellos ese permiso. Claro, pero no todo, porque se supone que hay una regulación también respecto al transporte. Definitivamente, eso lo vamos a tener que regular, ¿no? Toda vez que vamos a tener ya la data en ese sentido y vamos a poder regular esa situación. Correcto, pero en todo caso hay que ir consultando en la comisaría si tenemos que solicitar o no este permiso. Claro, definitivamente. Usted sabe que en estado de emergencia, ¿no? Siempre se dan este tipo de documentación. Perfecto, coronel. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta para el coronel justamente. Bueno, o sea, hay una serie de trabajadores que están incluidos en la norma legal. Cuando uno no está incluido en la norma legal y tiene la necesidad, puede ir a la comisaría a tramitar este salvoconducto, digamos. ¿Entendí bien eso o no? Claro. El tema está de que esto recién se está iniciando. Recién se está iniciando. Los permisos se van a solicitar, ¿no? Pero dentro de la situación que se pueda presentar.
Me imagino que ya para el día de mañana ya las personas, la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, ya han tomado conciencia, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y de la preocupación que tiene el gobierno, ¿no?, de haber adoptado estas medidas y de la obligación que tienen los ciudadanos de obedecer. ¿Por qué? Porque no solamente está en riesgo su vida, está en riesgo la vida de sus familiares, de sus hijos y de toda la ciudadanía. Si entre nosotros no nos cuidamos, imagínense, esto se puede, pues no, salir del tema. Claro que sí. Bueno, coronel, lo dejamos para que puedan seguir entonces organizando aquí a las personas, Justamente haciéndoles para hacerle entender lo del mención acá, distanciamiento. coronel, que acá lamentablemente dentro del Metropolitano hay unas colas, la gente nos ha venido a reclamar, colas en donde no hay la distancia necesaria justamente. Claro. Sí, efectivamente, y ese es un tema, ¿no?, que definitivamente del personal del Metropolitano que debe también adoptar sus medidas. Nosotros tenemos, como le digo, toda una amplia jurisdicción, estamos de una u otra manera tratando de coberturar, ¿no? Asimismo las Fuerzas Armadas al día de anoche nos han acompañado y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Perfecto, su nombre, coronel. Coronel Manuel Gabla Romero, jefe de la Dipol Norte 2. Pues que continúa vacío en esta oportunidad porque el de Petituar sí tenía personas, pero no gran cantidad de personas, sino menos. Hemos observado también que algunas personas han salido pues con sus mascarillas. Y como les estábamos comentando, pues una vía de la Javier Prado a la altura del cruce con Petituar se está cerrada. La policía ha llegado hasta ese punto. Miren ustedes, esta camioneta negra ha impactado contra un taxi. Los dos conductores están siendo atendidos en estos momentos en la ambulancia del SAMU y la Policía Nacional ha llegado justamente a ese punto para pues facilitar el tránsito de vehículos. Vemos inspectores también municipales de tránsito a este otro lado. Observamos pues la avenida Javier Prado en el otro sentido, pues en el sentido contrario de los vehículos que vienen desde La Molina hacia el centro de la ciudad. Vemos un tránsito fluido, motos, taxis y también el corredor de Javier Prado. Claro que sí, Helen. Helen. Dos puntos. Sí, Pilar. En el caso de la persona que estabas entrevistando, y esto es importante señalarlo porque hay otros que están planteándose la misma interrogante. ¿Qué pasa con el personal de seguridad? Personal de seguridad de empresas y también... Bien, este video corresponde, al parecer, al primer día del estado de emergencia. Al primer día del estado de emergencia, en el cual se decreta ya la inamovilidad, ¿no? Ya se ve a la población que no utilizan las mascarillas todavía, pero por ahí se vio 1 o 2 personas que ya estaban preparándose para estos 2 años que hemos ido de estado de emergencia en estado de emergencia, ¿no? Bien, entonces con esto vamos a cerrar la parte de los videos, que hoy ha sido bastante prolongado, quizá por fin de año, ¿no? Bien, voy a compartirles ya nuestro material de trabajo. En este momento vamos a ver este material para poder marcarlo adecuadamente, ¿ya? Un segundo. Ya, ahí está. Este es nuestro material. ¿Ya? Miren, aquí está toda la teoría de defensa nacional. Ahí está toda la explicación que necesitamos conocer nosotros, los postulantes. ¿Ya? Y también las características, el ámbito, el sistema de defensa nacional, la defensa civil, cómo se forman los comités. Ahí está la pregunta ya. Bien, a ver, leemos esta primera pregunta. Dice: durante la clase de educación cívica en la que se desarrolla el tema de garantías constitucionales, el docente se pregunta en voz alta: ¿qué sucede con las acciones de garantía durante la vigencia de un régimen de excepción? Por ello decide preguntarles: alumnos, ¿sobre las garantías constitucionales también quedan suspendidas en un estado de excepción?
de respuesta dadas por los estudiantes, ¿cuál es la correcta? A ver. Ahora, una garantía constitucional es un instrumento legal constitucional para asegurar que se cumpla un derecho constitucional. O sea, cuando hay un abuso, un exceso, ¿no? Lo cual no puede impedirlo un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales, derecho a la vida. A ver, ¿en qué régimen de excepción se decreta ya el no cumplimiento del derecho a la vida? Y el habeas corpus va hacia ese derecho. Claro. Entonces, en base a ese criterio, vamos a leer las claves, ¿no? Karina dice que sí, que se puede suspender el derecho del habeas corpus, por ejemplo. Pablo dice solo el habeas corpus, cuando ese es el más importante, ¿no? Ya están dos descartados ya. Julián afirma muy seguro solo la acción de inconstitucionalidad. En cambio, Juliana, que ha profundizado más en el tema, ¿no? de régimen de excepción y garantía constitucional, le dice no pueden ser suspendidas estas garantías. ¿Por qué? Porque son las que van a defender nuestros derechos en caso de abusos. En caso de abusos, ¿ya? Sí. Número 2. Camila le explica a Brenda que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio. Además, tiene como objetivo fundamental, a ver, o sea, llevar de la capital, llevar el Poder Judicial, así, ¿eh? El mismo Poder Judicial a Arequipa, por ejemplo, o quizás a Junín. ¿Ya? El Tribunal Constitucional que establezca una sede en la selva. Las universidades se centralizan, San Marcos, en todo el país, no solamente en Lima, que tiene su principal sede, sino en todo el país, San Marcos en todos los departamentos. ¿Ya? Entonces, eso, la descentralización causa automáticamente, a ver, ¿cuál sería la clave? Un desarrollo integral del país. Letra B. Letra C. Siguiente. La Constitución peruana vigente, a diferencia de lo que señala para el caso de estado de emergencia, para el estado de sitio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Dice. ¿Cuál es la diferencia en esos casos? Ya sabemos que la diferencia entre un estado de emergencia y un estado de sitio, a ver, ya me están dando una respuesta por acá. Ya. Está bien la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Pero aparte, ¿te acuerdas que dijimos la libertad? ¿Te acuerdas? Lo dijimos, sí. Pero claro, lo bueno es que ya hemos recordado esto, que es el derecho a la inviolabilidad, eso se suspende. Asimismo, la libertad de tránsito, la libertad de tránsito, ¿no? Entonces, estos dos derechos fundamentalmente son los que se va a diferenciar del estado de sitio. En el estado de sitio no se suspenden derechos, ¿no? En cambio, en el estado de emergencia sí. En el estado de emergencia es el derecho a la libertad y a la inviolabilidad domiciliaria, que es la letra C. 4. De presentarse cualquiera de las siguientes situaciones: perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe, ¿no? De graves circunstancias que afectan la vida de la nación, le corresponde a, o sea, es un personaje, ¿no? Un funcionario público, establecer por un plazo determinado en todo el territorio nacional. A ver. Entonces revisamos, ¿no? ¿Quién es el que decreta los estados de emergencia? No es el ministro de Defensa. No es el jefe de las Fuerzas Armadas. Es el presidente de la República.
profe, y si es algo interno, si es algo interno, es el estado de emergencia, porque si fuera un problema con otro país, sería estado de sitio, ¿ya? Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Esta es la letra correcta, letra C. ¿Ya? 5. El sistema de defensa nacional es presidido de acuerdo con la Constitución Política del Perú por, a ver, ¿qué alto funcionario? Ya por aquí me están enviando las respuestas. Muy bien, ya, correcto. Ahora la 5. A ver, gracias por la respuesta. La letra número 4. Ahora queremos ver sus respuestas en el número 5. A ver. Envíen, por favor. Leo de nuevo. El sistema de defensa nacional es presidido, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, por qué personaje preside el ministro de Defensa, el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército. Nosotros ya tenemos claro ya. Nosotros sabemos ya, en base a la clase, que el funcionario único, ¿no?, que puede decretar ese estado de emergencia es nada más y nada menos que el presidente de la República. ¿Sí? Con acuerdo de sus ministros y dando informe al Congreso de la República. ¿Ya? Listo. 6. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están subordinadas al poder constitucional. Por lo que estas, a ver cuál es la clave que me puedes dar. Vamos, y lo hemos visto al inicio de la clase, ¿ya? Al inicio hemos visto esta característica de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Dice, A, actúan según su criterio. Eso está más falso. B, no pueden recibir órdenes. Claro que sí, reciben órdenes toda su vida. La vida de un militar es esa, recibir órdenes. Y de su institución también. Gracias, Meili, Christopher, que están participando. Sí, correcto. Nos vamos a la respuesta ya. No pueden ser deliberantes, no pueden tomar sus propias decisiones, sino que se deben al orden constitucional. ¿Qué es el orden constitucional? Los poderes del Estado. Se deben al poder ejecutivo, principalmente. Porque el presidente es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. 7. La defensa nacional no se limita a lo estrictamente bélico o militar, sino que además se extiende al cuidado de la población ante fenómenos naturales o desastres. Por ello se relaciona con, a ver, las 7, ¿cuál marcarías? ¿Cuál marcarías en las 7? Muy bien. Excelente la respuesta de nuestros compañeritos que están participando en la letra D. Correcto. 8. El ejercicio en campo, donde las personas e instituciones públicas y privadas participan en una emergencia ficticia de un determinado fenómeno. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando nosotros actuamos para estar prevenidos? Muy bien. Y lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Muchas veces hemos salido rápido del aula, suspendiendo la clase como media hora y perjudicando a mucha gente. Ya. Se decreta un estado de sitio en el caso de... Muy bien. Qué bueno que me das las claves correctas. Muy bien. Así es la letra B. Sí, es una guerra civil y solamente por 45 años. Así es, ¿ya? Sí, 45 días. Y último, de acuerdo a la Constitución, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante, la seguridad de la nación. Y la nación somos todos nosotros, es el territorio, ¿no? Sí, la seguridad de la nación mediante, correcto, el trabajo conjunto de varias instituciones, que son la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, que es el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Muy bien las respuestas que nos han dado todos nuestros estudiantes.
Muy bien, hasta aquí vamos a quedar. Si no hubiese alguna pregunta, interrogante, algo que no esté claro, entonces les deseo que pasen felices fiestas en familia, estudiando, siempre leyendo, repasando, nunca descuidarse, ¿no? Porque esto está cada vez más competitivo, está cada vez más luchado el ingresar a la universidad, y solamente ingresarán los que estudian permanentemente, disciplinadamente, hasta el último momento. Entonces, por mi parte, que este año que llega sea de mejor situación para todos nosotros, ¿no? Logremos nuestras metas lo más pronto posible. Y con eso me despido. Un abrazo a cada uno, cada una, hasta